Hoy exploraremos una de las historias más impactantes, misteriosas y cargadas de simbolismo de toda la Biblia, la caída de Sodoma y Gomorra. Este análisis teológico profundizará en 6 aspectos fundamentales. Primero, el contexto histórico y geográfico de las ciudades. Segundo, el episodio bíblico y su explicación teológica. Tercero, el mensaje espiritual que Dios nos comunica a través de esta historia. Cuarto, el simbolismo profético de estos acontecimientos. Quinto, las evidencias arqueológicas descubiertas en tiempos actuales. Y finalmente, la aplicación directa a nuestra vida cristiana hoy. Alístate para ver estas ciudades no solo como un episodio antiguo, sino como un espejo del mundo moderno. Sodoma y Gomorra eran ciudades situadas en la zona de la llanura del Jordán, cerca del Mar Muerto. Génesis 13:10 menciona que esa tierra era como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. Es decir, una zona fértil, abundante, codiciada. Lot, sobrino de Abraham, eligió habitar allí precisamente por su belleza y prosperidad. El arqueólogo William F. Albrecht y otros estudiosos han propuesto que estas ciudades pudieron haber estado cerca del sitio conocido como Bab-edra y Numeira, al sureste del Mar Muerto, donde se han encontrado vestigios de ciudades antiguas consumidas por fuego intenso. En excavaciones dirigidas por Paul Lapp en los años 60 y más tarde por Walter Rust y Thomas Schaub, se hallaron indicios de devastación violenta en torno al año 2350 a.C., aproximadamente en el periodo del patriarca Abraham según la cronología bíblica. El paisaje hoy es árido y estéril, pero antiguamente era un paraíso. Esto nos dice que lo que hoy parece bendecido, si se aleja de Dios, puede ser destruido mañana. Estas ciudades también eran parte de un sistema económico activo. Estaban situadas en una vía comercial clave que conectaba Mesopotamia con Egipto. La prosperidad fluía por sus calles. Tenían excedentes de alimentos, textiles, minerales y artesanías. No era solo tierra fértil, era una cultura en expansión. Y sin embargo, cuanto más crecía su poder, más se olvidaban del Dios que sostiene todas las cosas. La historia, narrada en Génesis 18 y 19, es una muestra de la justicia divina en acción. Dios, en su soberanía, decide visitar la tierra e investigar el clamor que sube de Sodoma. Este lenguaje sugiere que había víctimas, personas oprimidas, inocentes cuyos sufrimientos eran ignorados por la sociedad. Dios no actúa por chismes, sino por certeza moral. Abraham intercede, demostrando que la mediación es parte del carácter de los justos. Le pregunta a Dios si castigará al justo con el impío. Aquí vemos la tensión entre justicia y compasión. Dios promete no destruirlas si encuentra 10 justos. Pero ni siquiera eso había. Cuando los mensajeros celestiales llegan a Sodoma, son recibidos por Lot, quien aún guardaba hospitalidad, una virtud clave en Oriente Medio. Pero esa hospitalidad contrasta con la actitud de los hombres de la ciudad, que intentan abusar de los visitantes. Esto va más allá del pecado sexual, representa violencia, ultraje a lo sagrado y desprecio absoluto por el otro. La escena en la entrada de la casa de Lot es espeluznante. Gritan, exigen, amenazan. Son hombres cegados por el deseo y el poder. Aquí no hay compasión ni cordura. El pecado se ha institucionalizado hasta el punto de que lo malvado se ve como normal y lo justo se ve como amenaza. Ezequiel 16:49 al 50 nos ofrece otra dimensión. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Y no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. En Sodoma no solo había lujuria, sino injusticia social, desprecio al necesitado, altivez y vanidad. El juicio vino porque no quedaba conciencia. El pecado dejó de ser una falla y se convirtió en estilo de vida. Ya no había voces de advertencia. Ni uno solo era justo fuera de Lot y su familia. Este episodio no es solo historia, es advertencia. Dios, aunque es grande en compasión, no ignora el pecado eternamente. El juicio sobre Sodoma es una proclamación profética de que hay un límite en la paciencia divina. Lot y su familia recibieron una oportunidad de escape, pero para ellos no fue fácil desprenderse. El atraso de Lot, la incredulidad de sus yernos y el corazón dividido de su esposa son ilustraciones de nuestra lucha contemporánea.
Dios nos llama a salir de ambientes destructivos, de hábitos tóxicos, de vínculos que nos alejan de su voluntad, y aún así dudamos. La esposa de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. No fue solo un acto físico, sino una expresión interna de nostalgia por el pasado que Dios ya había sentenciado. Es una advertencia para quienes anhelan lo que Dios ha dicho que dejemos. Jesús hizo eco de esta enseñanza en Lucas 17:32, cuando dijo, «Acordaos de la mujer de Lot». No es un llamado al miedo, sino a la decisión firme. Cuando Dios nos libera de Sodoma, debemos abandonar toda atadura emocional, espiritual y cultural. Hoy, el espíritu de Sodoma sigue vivo en sociedades que exaltan la autosuficiencia, desprecian la santidad y distorsionan la verdad. Pero también sigue viva la oportunidad de salvación. El mensaje de advertencia viene acompañado del mensaje de liberación. En toda la Escritura, Sodoma y Gomorra son figuras del juicio inminente. Isaías 1:10 compara a los líderes de Judá con los jefes de Sodoma para señalar su corrupción espiritual. En Jeremías 23:14, los maestros falsos son descritos como los de Sodoma por su hipocresía. Jesús, en Mateo 10:15, declara que será más tolerable el castigo para Sodoma que para la ciudad que rechaza el Evangelio. Esto nos lleva a una verdad profunda: hay mayor condenación para quienes desprecian la luz que para quienes pecan en la ignorancia. Apocalipsis 11:8 llama a Jerusalén espiritualmente Sodoma, porque había abrazado la rebelión contra Dios al punto de crucificar a su propio Mesías. Sodoma es entonces símbolo del corazón que se endurece, de la civilización que se autodestruye por rechazar la verdad divina. Pero el símbolo también funciona como advertencia a la iglesia. Una iglesia que pierde su llamado profético y se acomoda al sistema de este mundo está en peligro de ser identificada como Sodoma espiritual. El simbolismo apunta a un patrón: cuando el pecado deja de ser vergüenza y se convierte en emblema de identidad, el juicio no está lejos. Una de las investigaciones más destacadas es la del sitio Toul el-Hammam, en Jordania, liderada por Stephen Collins desde 2005. Este arqueólogo sostiene que los hallazgos en este lugar coinciden con una destrucción por fuego extremo, justo como describe la Biblia. Restos de cerámica vitrificada, huesos fracturados y muros caídos en una dirección común apuntan a una explosión aérea de magnitudes catastróficas. En el año 2021, un equipo de científicos publicó en la revista Informes Científicos de Nature un artículo en el que explicaban que la devastación fue causada probablemente por una explosión cósmica. El impacto habría generado temperaturas superiores a 2000 grados Celsius, arrasando la ciudad en segundos. Sorprendentemente, los investigadores no estaban motivados por razones bíblicas, pero sus hallazgos confirman con precisión las descripciones de Génesis 19:24. Además, análisis de suelos mostraron niveles anómalos de sales y minerales que coinciden con los efectos de un fenómeno ígneo de gran escala, sellando la infertilidad de la zona hasta nuestros días. Incluso se han hallado microesferas de silicato, un subproducto típico de explosiones de alta temperatura. La Biblia nunca ha necesitado la ciencia para validar su verdad. Pero cuando los hallazgos modernos confirman lo dicho hace miles de años, la fe encuentra nuevos puntos de conexión con el entendimiento racional. Estas evidencias arqueológicas invitan a mirar la palabra con respeto, reconociendo que el juicio de Dios no es una metáfora, sino una realidad documentada. La historia de Sodoma y Gomorra no solo debe estudiarse con interés histórico o teológico, sino como una exhortación directa al creyente contemporáneo. En un mundo que abraza con orgullo lo que Dios condena, el cristiano es llamado a ser luz en medio de las tinieblas y sal en una cultura sin sabor espiritual. Como Lot, muchos viven en medio de ciudades espiritualmente dañadas. Trabajan, compran, educan a sus hijos, pero sienten que no pertenecen. Su alma gime, como dice Pedro, por la nefanda conducta de los malvados. Pero no basta con lamentar el pecado, hay que actuar con fe, con convicción, con urgencia. La iglesia no debe parecerse a Sodoma. No debe tolerar la mezcla, ni ceder ante la presión cultural. Debe mantenerse firme como Abraham, intercediendo, anunciando, obedeciendo. La esposa de Lot es símbolo de la nostalgia por lo mundano, pero Abraham simboliza la visión por lo eterno.
Cada creyente debe examinar su corazón y preguntarse: ¿qué me ata a lo que Dios ya dijo que deje? ¿Qué puertas mantengo abiertas hacia Sodoma? ¿Cuáles son los vínculos emocionales, sentimentales o espirituales que me impiden escapar por mi salvación? Y también hay un llamado para nuestras familias. Lot tardó en actuar. Sus yernos no le creyeron. Su esposa miró atrás. Solo 2 hijas se salvaron. La salvación es personal, pero el testimonio debe ser familiar. La destrucción de Sodoma no fue un mito, ni una historia para infundir miedo. Fue una manifestación real del carácter justo de Dios. Pero también fue una oportunidad de gracia para quienes quisieron escapar. La historia nos muestra que mientras haya alguien dispuesto a clamar como Abraham, a obedecer como Lot, y a avanzar sin mirar atrás, hay esperanza. Hoy estamos viendo Sodomas modernas. Tal vez no de piedra y fuego, pero sí de ideologías, costumbres y sistemas que niegan a Dios. Y en medio de todo eso, el llamado de 2 a los Corintios 6:17 sigue vigente: salid de en medio de ellos, pueblo mío. La misericordia de Dios es inmensa. Su paciencia es admirable. Pero su juicio también es seguro. Que esta historia no sea solo un comentario más, sino una invitación a vivir diferente. Que no seamos turistas espirituales en Sodoma, sino peregrinos caminando hacia la ciudad celestial. Ahora es el momento. El juicio vendrá, pero también la salvación está disponible. Corre hacia Dios, mientras aún hay tiempo. Que Dios te bendiga y que bendiga a toda tu familia.